Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime, un CNN Prime en el Día Internacional del Síndrome de Down. Por eso estoy usando esta polera en nombre de todo el equipo. Keep calm, mantengan la calma. Es solo un cromosoma más. En el par 21, 3 cromosomas en vez de 2. Eso es lo que tienen las personas con la condición genética de síndrome de Down. Son ciudadanos y ciudadanas sujetos de derechos, no de favores. Son personas que con las estimulaciones adecuadas pueden desarrollarse igual que cualquiera. En nombre de ellos, entonces, de sus familias y de la tremenda labor que desarrollan muchas fundaciones que los apoyan, les damos la bienvenida especial. Primero a ustedes, a todos ustedes que tienen esos ojitos achinados, bienvenidos hoy día en el Día Internacional del Síndrome de Down a este programa. Y estos son nuestros titulares. La ministra del Interior participó de una nueva sesión de la Comisión Investigadora por el caso Audios, donde se refirió a las filtraciones que han ocurrido en la causa. En la instancia, Carolina Toá respaldó a Miguel Crispi indicando que, comillas, los clientes no son culpables de los delitos que cometen sus abogados. Esto debido al vínculo que mantuvo el jefe de asesores de La Moneda con el abogado Luis Hermosilla. Una pérdida de 22.000 empleos entre directos e indirectos dejaría el cierre de la siderúrgica Huachipato. Si bien en el gobierno existe preocupación, el ministro de Hacienda descartó la entrega de subsidios a la compañía. Paralelamente, trabajarán en la búsqueda de alternativas que permitan revertir el cese de las operaciones. Ahí lo ven, el nuevo director general de la Policía de Investigaciones ofreció disculpas por el actuar de su antecesor Sergio Muñoz, quien permanece en prisión preventiva por el delito de violación de secreto. Eduardo Serna asistió hoy a La Moneda, donde diversas autoridades manifestaron su respaldo a la designación. Y en temas internacionales, Charles Puigdemont anunció su intención de ir a las elecciones para presidir el gobierno de la Generalitat de Cataluña. La decisión se da a casi 7 años de su autoexilio en Bélgica para evitar una orden de detención tras declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. Todo esto y mucho más, porque aquí comienza CNN Prime. Ahí arreglándonos, estamos en vivo, ahora sí de chaqueta, pero seguimos manteniendo nuestra polera que dice que el síndrome de Down es solo un cromosoma más en el par 21. Y partimos contándoles que los municipios del Biobío izaron banderas negras tras conocerse el cierre de la siderúrgica Huachipato. Más de 22.000 empleos se perderían si es que esta compañía cierra definitivamente. Natalia Muñoz nos cuenta. Van a recibirnos como desempleados a toda una región, porque no somos solo Huachipato, somos mucho más. ¿Cómo vamos a dejar caer una empresa como el Huachipato y que siempre se dice que es estratégica? Bueno, ya pusimos banderas negras. Estamos de luto. De luto amaneció la región del Biobío. Banderas negras en los municipios de la provincia de Concepción. Esto tras conocer la suspensión indefinida de las faenas de la siderúrgica Huachipato. Así, más de 22.000 personas quedarían dentro de 3 meses sin su puesto de trabajo. Si cae Huachipato, caen otras empresas más. Si cae Huachipato, que es una industria estratégica, es una empresa estratégica para nuestro país, pueden caer otras empresas más a nivel nacional, porque el mensaje que le estamos entregando a las pymes, el mensaje que le estamos entregando al resto de las empresas que a lo mejor no tienen un nivel estratégico, es que el Estado no se va a preocupar de ellas. Lo que nosotros queremos es que esto se solucione, que Huachipato no cierre, que se entregue ese 33% para bolas de acero, el 25%, ¿verdad?, también para barras. Lo vivimos en su momento con el cierre de las minas de carbón, empresas textiles, Fanalosa en Penco. No es la primera vez que el cierre de compañías golpean al Biobío. Actualmente la tasa de desempleo de la región es de 8,1%, por lo que si se pierde este motor económico, los trabajadores de Talcahuano temen no poder recuperarse. Quienes están llevándose toda la carga y toda la desgracia somos nosotros los trabajadores. Nosotros, dirigentes sindicales, estamos en representación de todos nuestros trabajadores y más. Si nosotros caemos, van a caer más de 300 pymes a nivel regional. No, es una catástrofe. No, de verdad, y empiezan a caer, es de dominó, empiezan a caer las demás empresas. Hoy día Huachipato está en la UCI, tenemos 3 meses. Se habló de un cierre indefinido y pasando esos 3 meses puede venir el cierre definitivo. Hoy día me acaban de comunicar que el complejo deportivo Huachipato va a cerrar sus puertas posiblemente.
Ya va a quedar gente cesante ahí. 70 millones de dólares al año es lo que la compañía de acero directa o indirectamente entrega a la economía local. La decisión de la siderúrgica se debe a que consideren insuficientes las medidas anunciadas por el gobierno contra el dumping chino en la importación de barras de acero, asegurando que ya no es viable seguir operando. Que es una preocupación firme del gobierno, el ministro Grau está encargado, es algo que, para que sepan, va más allá de la voluntad o no del gobierno, porque tiene que ver con cuestiones internacionales, pero desde el gobierno estamos poniendo todo el énfasis y un diálogo con la empresa para poder evitar justamente el cierre de la misma. De lo que se trata es de la viabilidad de una compañía en el largo plazo. Los subsidios no tienen esa virtud y por lo tanto tienen que ser soluciones de carácter más estructural. Se acusa de competencia desleal por parte del acero llegado del gigante asiático, que es hasta un 40% más barato. La comisión propuso un impuesto promedio de 15% en la internación de barras de acero chinas, cifra que no es suficiente para la compañía, que tiene pérdidas de hasta $1 millón al día. De la India, de Estados Unidos, de Canadá, de México, de Brasil, solo por señalar algunas que ha establecido arancel parejo de 25%. Lo que me interesa como representante de la región es que este problema que se ha creado, a mi juicio, por una mala forma de llevar este tema de las autoridades correspondientes, se rectifique. Desde al menos octubre del año pasado, autoridades del Biobío y la compañía visibilizan la crítica situación, por lo que desde la gobernación de la región responsabilizan al ministro de Economía. No fue un tema que se conversara, que las presentaciones de las empresas fueron posteriores a ese viaje. En noviembre pasado, el presidente de la República junto al ministro de Economía visitaron China, pero con foco puesto en el litio. Pero de forma paralela, la Comisión Antidistorsiones comenzó a trabajar en la acusación de dumping. Creo que tratar de centrarlo en una persona en particular o digamos, presentar este tema solo como una decisión política no da cuenta de cómo funciona nuestra institucionalidad que por supuesto hay que cuidar. Nuestro plan en este caso es buscar solucionar el problema y a eso estamos abocados. Diferentes iniciativas nacen del Congreso. Una de ellas es gravar con 50% cualquier producto de acero proveniente desde China. Diversos mecanismos para evitar el cierre definitivo de la tradicional compañía, que lleva 70 años en la zona y que ahora cuenta con pérdidas de $385 millones solo el 2023. Pero que al conocer la noticia de su cese de operaciones indefinida, las acciones se dispararon. La ministra del Interior acudió a la comisión investigadora del caso Audios, que extendió su indagatoria a los mensajes entre el exdirector de la PDI y el abogado Luis Hermosilla. Los diputados citaron para el miércoles 3 de abril al exministro Andrés Chadwick, mientras que la derecha pidió citar al jefe del segundo piso, Miguel Crispi. La nota es de Estefanía Bustamante. Con cautela maneja el gobierno la investigación por los WhatsApp entre el exdirector de la PDI y el abogado Luis Hermosilla. Fue lo que quiso transmitir la ministra del Interior a la comisión investigadora, que le instó a poner antecedentes sobre la mesa. Son delitos inaceptables para un funcionario policial los que están investigándose, para un funcionario público en general. Todos sabemos que la legislación, las sanciones pueden ser las mismas, pero el impacto y el daño social es aún mayor. El mismo daño, cree La Moneda, causó la filtración de la carpeta investigativa. Por eso Toá se limitó a explicar los cambios que se han hecho ante los casos de corrupción policial del último tiempo, aunque otros temas surgieron en el camino. La ministra vocera, yo creo que se pasó a 3 pueblos en el tema de colocar una red de cuello y corbata de la oposición, ¿cierto? Imprudente la forma como ella se expresó, porque esto está partiendo y no sabe para si efectivamente le va a rebotar en la cara. Uno tiene que decir las cosas si es consecuente con lo que cree, independientemente si te va a salpicar o no. Porque si uno no dice algo porque tiene miedo a que le salpique, entonces significa que no está siendo consecuente con lo que cree. Hicieron eco las palabras de la vocera cuando aseguró que con la información conocida hasta ahora hay una posible red de corrupción de cuello y corbata, tesis que luego aclaró con el fiscal nacional, quien la había instado a entregar antecedentes sobre lo dicho. Valoro ese gesto de llamar para tener un intercambio de opiniones, eso lo valoro mucho. Y lo que rescato de aquello de sus afirmaciones, y creo que el punto para mí está suficientemente superado, es que
Lo que rescato es que existe un interés del Ejecutivo en que los hechos se esclarezcan. La respuesta del fiscal nacional, yo he dicho, la entiendo como el deber de colaboración general que tenemos todos los funcionarios del Estado. Hay algo de perplejidad, por cierto, por la gravedad de los asuntos, pero yo creo que también hay que dejar que el Ministerio Público avance progresivamente en sus investigaciones. Y que la ministra se pregunte si aquí es posible que haya una red y qué alcance tiene, es del todo normal. Por eso Vallejo planteó si realmente se desviará el foco hacia sus dichos, cuando existe una investigación que hasta ahora involucra personeros de oposición, sector que apuntó al jefe del segundo piso, Miguel Crispi, por su nexo con Luis Hermosilla. Los clientes no son culpables de los delitos que cometen sus abogados. Y invitaría a, salvo que realmente haya algún elemento arriba de la mesa, a no levantar una duda de que algo hoy día no tiene, digamos, ningún fundamento. ¿Quién defendía a Miguel Crispi? Esa es la respuesta perfecta. El abogado. Pero no alcanzó a completar su defensa a propósito del caso. Pero nosotros estamos escuchando, ¿cierto? Tenemos antecedentes ya de que tenía esa vinculación directa, entonces por lo tanto hay una relación. La comisión citará al exministro Andrés Chadwick para el próximo miércoles 3 de abril, aunque no está por ahora vinculado a la investigación judicial. Su estrecha relación con Hermosilla, creen, podría dar luces del uso que dio el abogado a los mensajes del exdirector Muñoz. El señor Chadwick era socio del señor Hermosilla y recibía información que no sabemos para qué utilizaba el señor Chadwick. ¿A quién le entregaba esa información el señor Chadwick? Al exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, no se le hará un sumario institucional precisamente porque la máxima sanción es ser dado de baja. Ahora será quien tomó su cargo, quien deberá evaluar las investigaciones internas ante eventuales nuevos antecedentes. Exministro del Interior, exalcalde también. Tenemos muchísimo que conversar con Rodrigo Delgado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Mónica, muy buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, vamos a ir a los temas un poco más ingratos, o sea, más gratos primero y después a los más ingratos. Pero vamos al tema municipal primero. Despejemos, ¿será usted el precandidato de la UDI para la comuna de Santiago? Mira, estamos en una temporada que yo siempre digo que es la temporada como de rumores. Por supuesto que uno siempre agradece que el nombre esté arriba de la mesa, que a uno lo consideren, pero en este momento la verdad es que no hay ninguna decisión tomada ni de parte del partido ni de mi parte. Hemos tenido algunas conversaciones, algunos acercamientos. El Consejo Regional sí de la UDI el fin de semana pasado hizo una especie, cierto, de listado en donde ellos proponían algunos nombres, mi nombre estaba ahí. Pero eso no es vinculante, eso tiene que resolverlo, por supuesto, el partido. Pero podemos despejar yo soy un agradecido pero despejemos un par de cosas. El Consejo Regional de la UDI lo propuso efectivamente para Santiago. Sí, me propuso el Consejo para Santiago, pero es una propuesta. Sí, es una propuesta. Segunda cosa, más allá de la comuna, ¿usted estaría dispuesto a ser candidato a alcalde? Mira, yo tengo un corazón municipalista, fui presidente de la Asociación de Municipalidades, por supuesto que tengo una gran afinidad con todo lo que tiene que ver con el municipalismo, pero la verdad tengo que tomar una decisión, no la he tomado, pero también faltan conversaciones, por lo tanto no podría responderte de manera tan categórica a esa pregunta, Mónica. ¿Y estaría dispuesto a ir a primarias porque se supone que RN está mirando a desbordes para Santiago? ¿Usted estaría dispuesto a ir a primarias? Yo creo que las primarias en general, más allá de mi caso, las primarias en general pueden ser un muy buen mecanismo. Yo la verdad es que creo que no hay que tenerle miedo a los procesos participativos. El tema está en los timings, los plazos, el tema está efectivamente en cómo podemos manejar eso, digo, como sector, como Chile Vamos, en todo Chile, en donde efectivamente puedan haber primarias. Pero la verdad es que yo creo que puede ser un muy buen mecanismo que en general, como sector político, no lo hemos practicado tanto. Yo creo que puede ser un buen momento para empezar a practicarlo. Y una pregunta, ¿de cuál comuna? Porque también se la escuchó en Maipú. ¿Maipú es también una opción o de cuál comuna se siente de alguna manera, más allá de lo que haya terminar siendo después, de cuál comuna se siente como con más afinidad, más cercano, Maipú o Santiago? No, la verdad, Mónica, que en los últimos días en la prensa ha aparecido en distintos lugares. Por eso, ayúdenos a desmentir. Oye, a propósito de que mañana juega la selección de fútbol, es como ese jugador polifuncional que está en todos lados. Me siento un poco así porque de repente veo el diario, veo la televisión, la radio y estoy en distintas comunas. Pero eso, bueno, yo lo tomo en positivo, vaso medio lleno. Quiere ¿Pero decir le han propuesto Maipú que hay una o no? consideración.
No necesariamente Maipú, pero sí otras comunas, las cuales quedamos de seguir conversando, pero la verdad cuáles, tampoco tengo claro. Cuéntenos cuáles. Es que lo que leí hoy día de Maipú, seguramente los próximos días alguien me va a contactar. Lamentablemente a eso no se entera primero por la prensa, pero lo más importante es que lo dije en una entrevista también hace algunas semanas atrás en el Mercurio. Creo que hoy día tenemos como sector que estar disponibles para recuperar comunas populares. Yo creo que las comunas populares deben ser el centro, deben ser el foco del trabajo de Chile Vamos, porque ahí está el corazón justamente de los problemas y el Chile más profundo, de la necesidad de la gente. Yo creo que las comunas populares siempre son mucho más atractivas. Vamos a pasar a otro tema en virtud del tiempo, pero antes quiero cerrar. ¿Cuál es su juicio de lo que ha pasado con Marcela Cubillos lanzando su candidatura por Las Condes, diciendo que ella va a ir por fuera y va a reunir firmas y que ella podría ser una candidata de unidad? ¿Usted cree que ella podría ser una candidata de unidad? ¿Lo está haciendo? Lo que pasa es que para ser un candidato de unidad tienen que pedírtelo, y entiendo que acá es un poco al revés. Ella se propone como una candidata de unidad. Yo tengo la mejor impresión de Marcela, me tocó trabajar con ella cuando yo era alcalde, ya ministra, y por supuesto tengo una gran relación con ella, pero creo que hay que estar a disposición más del proyecto colectivo. Ahora, ella está en todo su derecho como independiente, por supuesto, a plantear su requerimiento de manera transparente, así lo ha hecho, pero yo hubiese preferido que a lo mejor tanto ella como tantos otros nombres, no solamente ella, se pongan a disposición de un proyecto más colectivo. Vamos al tema del caso Muñoz, Hermosilla, WhatsApp, etcétera, digamos, ya no sé bien cómo denominarlo. Quiero preguntarle, ¿cuánto cree usted que puede afectar lo que ha hecho Hermosilla y Muñoz también, la figura y el legado del expresidente Sebastián Piñera? Y se lo digo porque fue asesor legal durante los dos gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, Luis Hermosilla, como abogado, entonces, y con alta cercanía con el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick. Entonces le pregunto, ¿cuánto cree que puede afectar esto? O sea, lo primero, Luis Hermosilla fue asesor más bien del Ministerio del Interior y otros ministerios, más que del presidente propiamente tal. No, eso dije, del asesor del Ministerio del Interior. Entendí también del presidente. No. A ver, yo creo que aquí el principal, Mónica, la principal afectación creo que está en las instituciones tremendamente importantes. Yo creo que el gran perjudicado acá es una institución, como la pedí, y de ahí lo digo con conocimiento de causa. Cuando me tocaba hacer algún tipo de decomiso, cuando me tocaba desbaratar alguna banda criminal en conjunto con el Ministerio Público, le pedí, yo siempre decía, siempre agradecía que después de un año y medio de trabajo, no había filtraciones. Por lo tanto, eso nos permitía atrapar bandas criminales en la macrozona norte, en distintos lugares de Chile. Un año entero sin filtraciones. Eso duele por supuesto la filtración, porque la filtración también va justamente en menoscabo no solamente de la institución, sino que también de las investigaciones. Vamos a saber seguramente en los próximos días hasta dónde llega esto, pero yo creo que aquí lo que tenemos, Mónica, es la actuación individual de un ex director de la PDI con una persona que le planteó algunas situaciones, le mandó información, lo cual es súper grave. Va el abanico desde la imprudencia seguramente hasta el delito, un abanico amplio. Pero esto no tiene nada que ver con el legado de dos gobiernos del expresidente Piñera, así lo veo yo por lo menos. Y más allá de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, ¿usted cree que eventualmente podríamos estar frente a una red de corrupción de cuello y corbata, como dijo la ministra vocera? Eventualmente lo dijo ella. ¿Y por qué se lo pregunto? Más allá de quienes involucre, porque claramente no puede haberlo hecho solo el exdirector de la PDI, él no estaba en todas las investigaciones, alguien tiene que haberle dado información, la comparte también con Luis Hermosilla, no sabemos todavía con quién más, está en investigación. ¿Podría ser una red de corrupción de cuello y corbata? Mira, Mónica, yo también estuve en el patio de los Naranjos, frente a los micrófonos, en el podium, sé lo difícil que es hablar ahí, y una de las cosas más importantes antes de hablar es la prudencia. Me tocó en muchas oportunidades, aun cuando la prensa también requería información y nos llamaban insistentemente, yo me tomaba mi tiempo antes de emitir una opinión. No era el vocero, pero sí, por supuesto, un cargo de ministro de Interior, había que ser muy prudente. Yo creo que acá faltó prudencia, porque aquí basta con conocer también el esquema, ¿cierto?, que tiene la policía, las estructuras, ¿cierto?, piramidales, en donde hay un director, un jefe de área, un general, en el caso de Carabineros, que pide una información a su subalterno y esa información la tiene en la mano. No necesariamente tiene que haber una red.
esa información está a la mano, por supuesto, y más aún de un director de la Policía de Investigaciones. Ahora, por lo tanto, aquí pensar de que hay muchas más personas, la verdad es que es un poco aventurado. No estoy diciendo con esto que no la pueda haber, pero creo que fue apresurada la declaración de la ministra Vallejo. Ahora, quiero preguntarle, ¿qué nivel de relación tuvo usted con, ya vamos a hablar de Muñoz, pero con Hermosilla mientras era ministro del Interior? Yo entiendo que Luis Hermosilla ya no era asesor legal cuando usted fue ministro del Interior. Quiero que me lo confirme o no. ¿Fue asesor del Ministerio del Interior desde cuando usted asumió? Sí. Él estaba a cargo, tal como ha salido en distintas versiones de prensa. Él estaba a cargo de varias causas relacionadas fundamentalmente en la macrozona sur. Ya. Yo en lo personal nunca lo vi físicamente mientras fui ministro. Hablé con él telefónicamente unas 4 o 5 veces en donde él me actualizaba de algunas causas importantes en la macrozona sur, me decía lo que estaba pasando respecto, ¿cierto?, al accionar judicial, algunas estrategias legales, y eso fue por lo menos lo que yo recuerdo. Pero por supuesto que él sí estuvo, y él venía con causa que para nosotros eran tremendamente importantes, y en ese contexto hablé con él las veces que fue necesario hacerlo, siempre telefónicamente. Y es más, Mónica, tampoco nunca lo vi en una reunión masiva, no lo vi nunca en el segundo piso, nunca lo vi con el presidente, nunca vi al presidente hablando de él, ni pasando una minuta de él. O sea, la verdad es que a mí esta eventual cercanía, por lo menos el año y medio que yo estuve como ministro, nunca la noté. No, ahora evidentemente sí tenía cercanía con Andrés Chadwick, su predecesor en el Ministerio del Interior. La tenía y es una amistad conocida, digamos, y reconocida por ambos. Para ser súper precisos, porque me parece que lo mejor es ir a la fuente directa, ¿no? No nos vamos a encontrar entonces con WhatsApp ni de Luis Hermosilla, ni de Sergio Muñoz, en que le hayan filtrado información a usted de causas judiciales o de investigaciones, más bien. No, en el caso de Luis Hermosilla, las conversaciones con los ministros del Interior, supongo que para atrás también, y conmigo en particular, tenían que ver con las causas que él llevaba en la macrozona sur, ¿cierto? Por supuesto que en ese contexto, y él como a cargo de las causas nos rendía información respecto a ese tipo de causas en la macrozona sur. Ya, no nos vamos a encontrar con antecedentes ni de Hermosilla ni de Muñoz respecto a usted, de esta filtración. No vamos a encontrar con WhatsApp de ese tipo, que le hayan llegado a usted información de este tipo, ¿no? Filtraciones de otras causas que de yo diligencia, como ministro del Interior no haya tenido que por qué tenerlas, no. No, y me imagino que diligencias de causa... por supuesto de las causas... O sea, a usted Muñoz no le filtró por anticipado diligencia. No. Ya. De hecho, lo más común en este tipo... A ver, ¿cómo opera cuando al ministro de Interior, la ministra de Interior se le invita, por ejemplo, a un punto de prensa cuando ya se ha desbaratado una banda criminal, por ejemplo, narcotráfico? Se contacta la noche previa, por ejemplo, si esto va a ser un viernes en la mañana, un sábado en la mañana, la noche previa al gabinete del ministro, y se le dice, mire, mañana vamos a hacer un punto en tal brigada, en tal lugar, porque ya se detuvo una banda criminal fruto de un trabajo de 8 meses y que involucraba a X personas, y uno llega 20, 25 minutos antes del punto de prensa, sube una sala en donde está el equipo de la Policía de Investigaciones, y ahí le rinden cuenta al ministro de lo que fue la investigación, de lo que fueron las diligencias, de lo que se incautó. Después se baja al patio y se hace el punto. Ese era, Mónica, el proceder en cuanto a los distintos procedimientos. Ahora, hago el punto de que ya está el WhatsApp en que Hermosilla le reenvía a Andrés Chadwick, que ya no estaba en el Ministerio del Interior, pero que es primo del expresidente Sebastián Piñera, información que no debería haber tenido Hermosilla, que se la había entregado a él Muñoz sobre el caso Minga. Bueno, a propósito de la prudencia, habrá que esperar cuál fue la motivación del exdirector de la PDI para reenviar, ¿cierto?, esta información. La verdad es que
Uno puede ser, incluso ustedes como periodistas, ¿cierto? Pueden abrir su WhatsApp y tener un reenvío de una información y eso no genera, digamos, que quien está recibiendo, Mónica, sea una persona que lo haya requerido o que haya instigado o que haya manipulado esa información. La verdad es que un reenvío de WhatsApp, a mi juicio, quien sobre todo lo recibe... Perdón, ¿no le parece no grave? tiene... Porque que a mí me reenvíen como periodista, aparte de mis funciones, uno trabaja incluso con esa información, pero es distinto que se la reenvíen a alguien cercano a parte involucrada en un proceso, que le adelanten diligencia a alguien. A ver, la ley, claro, la ley protege, cierto, la fuente de los periodistas, pero efectivamente si un director de la policía le reenvía una información sensible a un periodista o cualquier persona, es la misma gravedad, digamos. O sea, eso no debió haber salido nunca que es más de un grave, director de la PEI. Sí, pero convengamos que es más grave todavía si reenvían información que adelanta diligencias a una parte cercana a un involucrado en una causa. Todo es grave y lo ha dicho el mismo exdirector Muñoz, lo ha dicho también su abogado, ¿cierto? Manrique, donde ha dicho esto es gravísimo, él está tremendamente arrepentido. O sea, aquí nadie está cuestionando la gravedad, lo que estoy diciendo es que el hecho de recibir un reenvío, yo sería bastante más prudente a la hora de juzgar en el caso, ¿cierto?, de Andrés Chadwick, que recibe un envío de una información. Yo no sé si antes de eso él se la pidió, no sé si antes de eso le dijo, por favor, necesito esta información, o si es un reenvío como una acción personal del exdirector de la PDI. Por eso yo ahí sugiero prudencia y un poquito de calma antes de opinar respecto a esta situación. Viene mucha más información seguramente, Mónica, y habrá que ir enlazando cuáles son las distintas posibilidades que tenemos de armar este puzzle. Vamos a Sergio Muñoz, el exdirector de la PDI, fue nombrado mientras usted era ministro del Interior. ¿Qué vieron en él? ¿Por qué dijeron Sergio Muñoz es el hombre? Se evalúan algunos aspectos, Mónica, la trayectoria es una de ellas, los cargos, la hoja de vida, su capacidad de gestión, su capacidad de poder comunicar, su prudencia, efectivamente son elementos. Ahora, si tú me dices con la premura, si tú me dices con los antecedentes que uno dispone, lo mismo estará pasando, ¿cierto?, con el director Serna, ya recientemente nombrado. Los elementos que uno tiene en la mano no logran en ningún caso, tal como es el sistema, Mónica, predecir que una persona, llegando a la cima de su institución, va a tomar el teléfono y va a empezar a mandar información. La verdad es que es imposible predecir con los elementos que cuenta uno no lo esperaría de gobierno. nadie, uno no lo esperaría de nadie que haya nombrado. Pero quiero preguntarle derechamente, Luis Hermosilla, que tenía esta relación tan estrecha con Sergio Muñoz, ¿recomendó al señor Muñoz para ser cabeza de la PDI? Que yo sepa, no. En mis antecedentes eso no está. En mis antecedentes solamente mi recuerdo son las reuniones técnicas que tuvimos para aquello y por supuesto también la decisión del presidente. En ningún caso, ni antes, ni durante, ni después, Luis Hermosilla, por lo menos conmigo o con mi equipo cercano, tomó contacto para influir en esta decisión. No tengo ni ese recuerdo, me consta que no fue así y la verdad es que yo creo que si él lo felicita, bueno, habrá que ver por qué le puso eso de misión cumplida, habrá que ver qué tiene que decir. Misión cumplida, parece que hubiera ayudado. Sí, claro. Bueno, pero uno no puede hacerse responsable de un WhatsApp de tercero respecto a qué le pone, ¿cierto?, al reciente... es como que yo también le mandara un WhatsApp, ¿cierto?, a algún general o a algún director que en este tiempo ha asumido. Bueno, uno le puede felicitar. ¿Qué quiere decir misión cumplida? Tendrá que explicarlo el que lo envió. Sí. Quisiera preguntarle también respecto de... usted aparece mencionado en un aspecto, en un intercambio entre Hermosilla y Muñoz, porque él quería, Muñoz me refiero, quería estar en un puesto internacional de la Interpol. Entonces quiero preguntarle si es que efectivamente usted de alguna manera lo recomienda y si esto era, yo prefiero preguntarle directamente sin ningún rodeo, Rodrigo, si esto usted lo hizo porque era lo habitual de hacer con los directores de la PDI o si Hermosilla se lo pidió o alguien a través de Hermosilla vía un tercero. No, esto es muy recurrente y esto me lo pidió directamente el ex director Muñoz. Él en algunas reuniones me pide una reunión
han pasado algunos años, Mónica, pero me pide una reunión para contarme que estaba postulando a este cargo, que era ser vocal de las Américas para la Interpol. Sí. Postulaciones que se hacen en distintas organizaciones, esto no tiene nada de raro. Y él me comenta que él está postulando y para la postulación hay documentos que son estándar para todos los países, en donde efectivamente el superior jerárquico directo, en este caso el ministro de Interior en Chile, tenía que hacer una recomendación para él, y también había un dossier de información que se entregaba a quienes estaban presentes en una convención que se hizo en alguna parte del mundo, la verdad no recuerdo dónde era, Mónica, pero esto era algo muy normal que la verdad, mira, si tú quieres mi opinión, a mí me llamó la atención justamente esa comunicación entre Sergio Muñoz y Luis Hermosilla, porque le pregunta si conoce al canciller. Sí. Yo el recuerdo que tengo es que a través de la reunión que tuve con el ex director de la PDI, para este efecto, él me pide el apoyo y me pide también que la Cancillería pudiese hacer las gestiones, cosa que también hicimos las coordinaciones porque esto es algo absolutamente normal. Perfecto, y es rol de la Cancillería hacerlo. Ya, pregunta para ir despejando. Entonces un par de cosas. es raro que se lo haya pedido también a Luis Hermosilla, sí, es muy raro eso. Ya, pero Hermosilla, dice usted, no habló con usted, sino que habló directo Muñoz y que era parte habitual, dice usted, lo que tenía que hacer. Despejemos un par de cosas también es que no de era nuevo. Necesario porque hacerlo, no es necesario. Despejemos un par de cosas que todavía siguen dando vuelta. De nuevo, ir a la fuente directa me parece lo mejor. Esta información que Hermosilla recibe de Muñoz filtrada sobre el caso Dominga y que después Hermosilla le reenvía a Chadwick, que ya no era ministro del Interior, pero que es cercano al expresidente, es primo del expresidente Sebastián Piñera. ¿Le llegó a usted en algún momento esta información de Dominga vía Andrés Chadwick o vía alguien más, o nunca le llegó a usted? No, a mí me tiene que haber llegado porque era pública y porque me habré enterado en algún momento, pero no esa Andrés Chadwick, diligencia, eso no me llegó. ese WhatsApp con esas diligencias advertidas, ¿a usted no le llegó? No. Ya. Y lo otro... de Andrés Chadwick no. Ya. ¿Y de otra persona tampoco? No que tenga recuerdo, pero me acuerdo que en esa época hay que recordar que la diligencia del caso Domingo eran una investigación pública. Y que esos antecedentes incluso se han acreditado que no eran ninguna novedad que los mandara por WhatsApp el ex director de la PDI, a diferencia de los documentos del ex director Espinosa. Me disculpa. ¿Cierto? Ahí hay que hacer una salvedad. Sí, me disculpa, en ese caso, aquí hay una diferencia entre... había documentos reservados. Sí, no, es que aquí hay una diferencia entre adelantar diligencias y los documentos con doble reserva, pero no eran públicos adelantar estas diligencias del caso Dominga hasta que ya se hubieran hecho las peticiones a las partes. Entonces depende en qué momento, pero antes que se nos acabe el tiempo... Habría que ver si en el momento que se mandó el WhatsApp entre ellos, según la ya Fiscalía, las partes lo sabían o no. No, según la no tengo esa... Según la Fiscalía, no, pero para que antes que se nos acabe el tiempo, quiero preguntarle una cosa más que me gusta el crédito a quien corresponde, y es Canal 13 en este caso, que ayer revela en su noticiero central nuevos WhatsApp, porque de aquí vamos a seguir sabiendo harto, no sé cuánto vamos a seguir sabiendo, pero pareciera que esto está empezando nomás, como dijo el ministro de Justicia, dijo en Tolerancia Cero, esto recién el comienzo. Y entonces yo quisiera preguntarle, hay un WhatsApp, un intercambio en que le pide, no voy a leer todo el WhatsApp porque es largo, en que Muñoz le pide a Hermosilla que ayude a conseguir en Hacienda y en el gobierno en general, que lo tendría que aprobar el presidente, dinero para 2 casas específicamente, dice cuánto tiene que ser el canon de arriendo, usted lo tiene que haber visto ya en la prensa. Hermosilla u otra persona, o él a través de otra persona, le pidió a usted interceder por la PDI para ayudar a llegar a estos fondos? No, por eso te digo, Mónica, hay muchos WhatsApp que yo los considero realmente innecesarios. Esos temas los tocó con nosotros también el mismo ex director de la PDI. Él también hizo las gestiones con nosotros, entonces yo no entiendo por qué, si la comunicación con el ministro del Interior, en este caso, con su gabinete, con el subsecretario, era una comunicación fluida, que ya nos había pedido ciertos temas, no sé por qué se los pedía también al abogado Hermosilla. Eso la verdad es que a mí cuando he visto esos WhatsApp me genera curiosidad. A lo mejor para garantizarse este caso, el éxito de sus gestiones, se aseguraba por varios lados. Bueno, una mala estrategia, porque en general, si algo nos caracterizó, por lo menos yo estoy hablando del año y medio que me tocó estar, era tener una relación muy directa con ambas policías, una relación muy directa con el general director y con el director general, y en ese contexto muchas veces tratar de hacer todo lo posible para que tuvieran las mejores condiciones para trabajar.
No sé por qué se lo pedía más de alguna persona por fuera. La verdad que eso a mí me llamó la atención, y yo creo que la explicación está un poco lo que ha dado el abogado Manrique y también el exdirector Muñoz, al decir que parece que confiaba en que esta persona era muy cercana, ¿cierto?, al presidente y quería como también caer en gracia. Y bueno, serán temas que tendrá que ser fruto siempre de la investigación, Mónica, sí. y hay que ser prudente, hay que esperar qué pasa con eso. Para cerrar, 2 preguntas. Lo primero, ¿qué le parece a usted desde el punto de vista ético? Que, si es que es cierto, porque Muñoz dice que Hermosilla se presentó ante él no solo como abogado de el exdirector Espinosa, que sí lo era, sino que como abogado en otras causas. De hecho, sabemos de 4 más, Dominga, Enjoy, Guevara y Torrealba, y además dice que se presentó como abogado del expresidente Sebastián Piñera. Desde el punto de vista ético, el accionar de Hermosilla en esto y en todo el resto, ¿qué le parece? No, o sea, si un abogado se arroga causas a las cuales no pertenece, por supuesto que eso es reprochable, Mónica, eso no hay dos opiniones. Pero me parece también más raro que el exdirector de la PDI, habiendo estado también como director de inteligencia en su momento, no haya podido chequear ese dato. Es un dato que, sí, Mónica, se puede chequear raro, ¿no?, de manera muy fácil. Así que me sorprende por ambos lados, la verdad. Y cierro con una pregunta. En Tolerancia Cero, el ministro de Justicia dijo que pensaba que el general director de Carabineros debiera pensar su renuncia antes de la formalización. ¿Qué le parecieron esas palabras? ¿Y cómo lo ve en el contexto, además, de lo que estamos viviendo? No, me parece totalmente innecesario lo que hizo o lo que habría dicho, o lo que dijo el ministro en Tolerancia Cero, lo vi. Me parece que no era el momento de hacerlo, ni menos el lugar, ni menos el ministro para hacerlo. O sea, yo entiendo acá que el gobierno tiene una especie de coberturas, de rotaciones medias raras a la hora de hacer vocería. Cuando hay temas complejos, como que aparecen uno, desaparecen otro, pero la verdad es que creo que hay que dar señales a las decenas de miles, ¿cierto?, de personas que trabajan, los carabineros, las carabineras, que trabajan, y hay que darle certeza. Es muy distinto la situación que está viviendo el ex director de la PDI a lo que está viviendo el general director de Carabineros. Creo que al general director de Carabineros hay que ratificarlo, hay que apoyarlo, y hay que esperar justamente con la misma prudencia lo que pasa en su formalización. Pero son casos muy distintos, y creo que solamente me da la impresión que el ministro Cordero lo que quiso era equiparar o hacer un guiño tal vez a sectores más de izquierda, más dura, ¿cierto?, que están en la coalición gobernante. Y si usted volviera a ser ministro del Interior por un día y pudiera aprobar cualquier medida, ¿qué medida aprobaría? El nuevo Ministerio de Seguridad, de todas maneras. Vamos a ver si eso sale de... con mucha fuerza. Sí. Porque lo dejamos nosotros ingresados. Y lo otro, la reforma de Carabineros para el 2027, que es la reforma del centenario, en donde obviamente moderniza una policía tan importante. Pero también nosotros promulgamos, Mónica, con esto quiero terminar, nosotros promulgamos en el verano del 2022, poco antes de irnos al gobierno, la ley de modernización de las policías, justamente que fijaba nuevos estándares de gobernanza, de probidad, ¿cierto?, y de entrega de información de parte de ambas policías. Por eso también hay que recordar que incluso con nuevas leyes, incluso tomando todas las medidas, siempre la actuación individual es la más importante. Y por eso es difícil predecir cuando alguien es nombrado que no se maree con el poder, que actúe en conciencia, porque detrás de él hay una institución que, entre otras cosas, investiga los delitos en este país. Así es que yo espero y le deseo lo mejor al nuevo director de la PDI, le deseo lo mejor también al general Yáñez en lo que viene en estos meses. No van a ser meses fáciles, pero el país lo necesita. Muchísimas gracias, Rodrigo Delgado, por habernos acompañado en CNN Prime con agenda abierta de todos estos temas. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Bueno, el nuevo director general de la PDI, Eduardo Serna, ofreció disculpas en nombre de la institución por el caso que involucra a su antecesor, Sergio Mañoz. Sus palabras llegaron luego de una reunión en La Moneda con la ministra del Interior y los subsecretarios de la cartera. Este viernes el jefe policial, es decir, mañana, va a tener un encuentro con el presidente de la República. Los detalles con Macarena Román. Aunque trató de esconder su sonrisa, no lo logró. El nuevo director general de la Policía de Investigaciones se tomó con aparente felicidad su nombramiento.
Una reunión que se concretó antes de lo esperado, tras la renuncia de su antecesor Sergio Muñoz, quien permanece en prisión preventiva tras ser formalizado por eventual violación de secreto. Hechos que algunos catalogan como históricos, al igual que las disculpas entregadas por el ahora mandamás de la institución. Aprovecho la ocasión de pedir disculpas a los y las ciudadanas, a los y las detectives de las autoridades que me acompañan, por la situación que hemos estado viviendo y lo que hemos representado como institución. El director general, que llega con 35 años de servicio, aseguró que lo hecho por Muñoz tiene que ver con conductas individuales y que no las aceptarán. Mucha confianza. Confianza que todo indica es transversal en el mundo político. El mismo mundo que destacó las palabras que emitió Serna tras su primera reunión como director de la PDI con La Moneda. Demuestra el afecto y el cariño que él tiene por la institución. A nosotros nos parece bien que él primero haga una reflexión respecto del daño que se le ha hecho y por lo tanto demuestra que tiene una buena actitud para poder sacarla adelante. Yo espero que su experiencia tanto administrativa como logística o como operativa sirvan efectivamente para poder ayudar a que la PDI vuelva a gozar de la confianza pública. Porque eso será sin duda uno de los objetivos de Serna, mantener la probidad de la institución y aumentar la confianza perdida tras las investigaciones en contra de dos exdirectores, Héctor Espinosa y Sergio Muñoz. Se sale solamente con trabajo, el trabajo que hace la Policía de Investigaciones de Chile día a día, ¿cierto? Es lo que hoy día nos tiene posicionado a la PDI, la tiene posicionada como una de las instituciones más creíbles dentro de la sociedad. Trabajo que también estará enfocado en programas emblemáticos de la PDI, como el Plan Comunal Antidrogas Microtráfico Cero, el aumento de la dotación policial y medidas para prevenir los homicidios. El director Eduardo Serna va a tener las condiciones para enfrentar estas tareas, para hacerlo sumando detrás suyo a los más de 12.000 hombres y mujeres de la PDI y hacerlo mano a mano con las otras instituciones que están a cargo de enfrentar el delito y darle seguridad a la población. Serna estudió Ingeniería Civil en la Universidad de Concepción y en 1989 comenzó sus estudios como policía. Tras egresar ha cursado variados diplomados y un magíster de Inteligencia Estratégica en la NEPE. Nosotros les estamos entregando herramientas que le permiten una gestión exitosa porque han podido, por un lado, profundizar estos temas, haberlos debatido desde distintas perspectivas. Perspectiva que Serna también tiene dentro de la institución. En sus más de 3 décadas en la PDI ha podido ser parte de varios departamentos como la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana. En la actualidad ejercía como subdirector de la Administración Logística y de Administración. Nos vamos a colocar de frente a trabajar, entre otras tareas, para cautelar esta legitimidad que nos ha entregado la sociedad. El nuevo director general asumió su cargo de inmediato, a pesar de que en los próximos días debería concretarse la condecoración por parte del presidente de la República, el mismo que este viernes sostendrá una reunión con el nuevo líder de la institución. Fraude al fisco, malversación de fondos públicos, cohecho y soborno son los delitos que se le imputarán al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, cuando sea formalizado el próximo martes 9 de abril tras una solicitud urgente que la Fiscalía le hizo al Juzgado de Garantía de la capital de la región de O'Higgins. Colomba Eijols nos cuenta. 1 año y 4 meses han pasado desde el inicio de la investigación que complica al alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, por presuntos delitos de corrupción. Fue apenas un día antes de Navidad en 2022 cuando la Contraloría informó al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado sobre presuntas licitaciones y tratos directos irregulares con empresarios que llevaron a la Fiscalía a solicitar su formalización. Aquí efectivamente hubieron licitaciones con documentación falsa, se mandaron a arreglar vehículos que nunca se arreglaron y sí se pagaron. Y una serie de irregularidades que usted y la ciudadanía han ido conociendo a través de nuestra información. Información que el Ministerio Público acumula en más de 7.000 páginas con evidencias que golpean la administración de Godoy, a quien en marzo de 2023 se le incautó su celular y se le decomisó un monto de casi 6 millones de pesos que mantenía en efectivo en su domicilio. Además, en el mismo operativo se encontró la suma de 1.200.000 pesos en su despacho municipal.
Las luces que nos han dado habla de una red de presunta corrupción que ha actuado en las corporaciones con distintos fondos que han venido de diversos ministerios y también desde el propio municipio mediante subvenciones. Han sido 16 presentaciones en Contraloría, la investigación de la Fiscalía y que ya con la carpeta que nosotros podemos revisar da luces de que sí podrían existir delitos graves para la comuna de Rancagua. Presuntos delitos en los que se vinculan también a los empresarios Javier Cornejo, Diego Barba, Carlos Rodríguez y Daniel Salazar, quienes deberán enfrentar el mismo escenario de formalización en igual fecha que el alcalde de Rancagua. Fueron parte de un actuar negligente y corrupto, donde tendrán que dar explicaciones y presentar su defensa cada uno en forma individual. Eso ya tiene que ser más un tema jurídico. Juan Ramón Godoy llegó en 2021 a la alcaldía de Rancagua. Antes fue concejal, superintendente de Educación, consejero regional y superintendente de O'Higgins. Militó en el Partido Socialista, colectividad que suspendió su militancia tras conocerse las denuncias de irregularidades en su gestión y a la que Godoy terminó renunciando en octubre del año pasado. Hace algunas semanas presentamos querellas por falso testimonio contra quienes han mentido en este caso y esperamos que ahora la justicia aclare quiénes están detrás de esta campaña de desprestigio y persecución política. Pero esta no es la primera vez que el alcalde es investigado. En mayo de 2022, la Contraloría le exigió devolver más de 24 millones de pesos por pagos de trabajos sin acreditar, omisiones al registro de asistencia y superposiciones horarias, todos hechos ocurridos entre 2019 y 2021, mientras ejercía labores para Nancagua, Rengo y Coltauco. Esta solicitud nos tiene absolutamente tranquilos, porque tal como ha ocurrido en otras acusaciones hechas con mucha publicidad, tanta publicidad como en este caso, respecto a autoridades políticas en épocas electorales, los tribunales nos han dado la razón. El pasado 19 de marzo, el tribunal rechazó la solicitud del fiscal de alta complejidad Nicolás Núñez en orden a determinar la detención de los imputados. A raíz de esto, se solicitó de forma urgente la formalización contra el jefe comunal, fijada para el próximo 9 de abril a las 9 de la mañana. Y atención con lo siguiente, porque el Tribunal Constitucional acogió el recurso presentado por senadores oficialistas en contra del mecanismo de mutualización en la ley corta ISAPRES. El pasado 2 de febrero, los parlamentarios acudieron al TC por la indicación presentada por senadores de Chile Vamos, republicanos y demócratas. Esta contemplaba el mecanismo de mutualización que implica a grandes rasgos compartir los costos y riesgos para cubrir a las personas y que quede dentro, básicamente, lo que sobra de la cotización. Así, con esta indicación se repartiría la deuda de las ISAPRES entre los afiliados, reduciendo el monto a 451 millones de dólares, es decir, menos de la mitad del cálculo original de la Superintendencia de Salud. El argumento del oficialismo al que se sumó el gobierno fue que esta indicación es un tema de seguridad social. Se supone que en tema de seguridad social no tiene iniciativa los parlamentarios, sino solo el gobierno central, por lo tanto, debió ser aprobada por un quórum calificado y no simple, más bien. Asimismo, apuntaron a que se trata de una facultad exclusiva del presidente de la República y que, por lo tanto, no debió ser presentada como una indicación parlamentaria. Finalmente, el Pleno del Tribunal Constitucional acogió por 6 votos a favor y 4 en contra el requerimiento. Así, calificó de inconstitucional la forma en que la mutualización fue introducida al proyecto. Hay dos razones muy importantes para estar contentos hoy con este fallo del Tribunal Constitucional. Uno, es que ya no ha lugar más discusión legislativa en la Cámara de Diputados o lo que reste de la ley corta sobre esta mutualización o prorrateo o rebaja finalmente de los montos que la ISAPRES le dan a las personas, porque esta discusión ya se zanjó en el Tribunal Constitucional, porque dice que solo si lo patrocina de iniciativa del gobierno, cualquiera sea, puede tener lugar porque son normas de seguridad social y estas son cotizaciones previsionales de salud. Y lo segundo es que queda intacto el monto de 1.100 millones de dólares que le deben las ISAPRES a sus afiliados. Queda exactamente igual, sin modificaciones ni rebajas, como un grupo de parlamentarios de la oposición había planteado, transgrediendo en este caso la Constitución. El Ejecutivo, según su parecer, ha dicho que no le convence esta forma, ya que lo ve, según su opinión, como una forma de perdonar a las ISAPRES. Lo más probable es que se rechace lo que llegó del Senado. Lo que suceda también en la Cámara de Diputados y de Diputadas va a ser distinto a lo del Senado. Esto va a terminar en una comisión mixta y lo más sano, pensando en los pacientes, en la gente que está enferma, en la gente que está en lista de espera, es que la Comisión de Salud termine rápidamente, esto se vote en menos de un mes
y tengamos una salida siempre pensando en los usuarios. En prisión preventiva quedó un hombre que durante la madrugada del miércoles golpeó brutalmente a su pareja, a su expareja en realidad, en Las Condes. La Fiscalía lo formalizó por femicidio frustrado, amenazas y desacato. Familiares de la víctima aseguran que el sistema falló porque ya existía una orden de alejamiento vigente que el agresor no cumplió, como nos cuenta Belén Saldías. Este es el registro del momento exacto de la agresión que le propinó Carlos González Solivo a Karen, su expareja. Un hecho que ocurrió durante la madrugada del miércoles y quedó al descubierto por la brutalidad del ataque. Agresiones que solo se detuvieron tras la intervención del conserje del edificio en el que vive la víctima, quien terminó con lesiones de carácter grave y trasladada hasta un centro asistencial posteriormente. El victimario huyó del lugar, siendo detenido por carabineros, y es que no era la primera vez que agredía a su expareja. Existen una serie de denuncias, se había hecho la denuncia en juzgado de familia respecto a maltrato habitual y esta había remitido a la Fiscalía hace 2 semanas aproximadamente los antecedentes por el maltrato habitual. Dentro de ese contexto estaba la denuncia por amenazas, que además es absolutamente coincidente con lo que realizó. Le señaló, te voy a golpear, me da lo mismo que irme preso, y es lo que le sucedió. Mantenía desde el 17 de enero una orden de prohibición de acercarse a la víctima emanada desde un juzgado de familia, precisamente por violencia intrafamiliar y también por una serie de amenazas que constantemente realizaba contra su expareja, una medida que en varias ocasiones no respetó. Fue en el mes de febrero cuando él comienza a ir al domicilio durante la madrugada y lanzaba piedras hacia el interior y además rondaba el domicilio, trotando, haciendo diversas actividades. A raíz de eso es que la víctima presenta una querella criminal previo a los hechos que ustedes conocen en la madrugada. Fue justamente en este contexto que el ahora imputado llegó una vez más hasta el domicilio de la víctima, lanzó piedras hacia el edificio. Minutos más tarde Karen sale a la vía pública, momento en el que es atacada por Carlos González Olivo. Todos estos antecedentes fueron utilizados por el Ministerio Público para solicitar su prisión preventiva, cuestión que fue otorgada por el tribunal. Ustedes vieron los videos, el imputado de una manera matonesca golpea a la víctima con una adoquín en la cabeza y después la patea en la cara. No había otra posibilidad que no quedar en prisión preventiva. Es cosa de ver las pruebas, la gravedad de las lesiones y la actitud que ha tenido el imputado este último tiempo. Según el tribunal, en primera instancia se pudieron acreditar los delitos por los que fue formalizado: femicidio frustrado, amenazas y también desacato, asegurando además que su libertad era un riesgo para la sociedad, pero sobre todo para su expareja. Su defensa, en tanto, argumentó que González fue diagnosticado hace algún tiempo con trastorno del espectro autista y depresión severa, por lo que actualmente toma medicamentos, algo que a juicio de ellos podría haber influido en su reacción al momento de la agresión. No hay nada que justifique el nivel de agresividad, el nivel de violencia que este sujeto realizó en contra de la víctima. Una decisión del tribunal que le da tranquilidad tanto a la víctima como también a sus familiares y amigos, quienes de todas formas acusaron una falla en el sistema, ya que la agresión se concretó pese a la prohibición que existía. Mi hija es abogada, presentó demanda, querella, y la policía a último minuto que ustedes, la prensa, se presentó. Ahí recién empezaron a mover los palillos. Está en el hospital, todavía está recuperando la lesión después de la operación. ¿Se sienten más tranquilos ahora con esta decisión? Al menos ahora sí que está en prisión, porque durante 2 meses, 3 meses estuvimos preocupados por ella. La íbamos a dejar el trabajo cuidándola. Precisamente el mejoramiento tanto de las medidas cautelares como de su fiscalización es parte de lo que se busca mejorar desde el Ministerio de la Mujer con la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, despachada desde el Congreso hace algunos días. Uno de los puntos de mayor vulnerabilidad se da cuando las medidas de control y cautelares no se cumplen, y es por eso que nuestro centro, independiente de quién sea el abogado que representa, está en buscar que se mejore este control de cautelares. Mejoras en las medidas que buscan evitar más casos como este brutal ataque de un hombre ya denunciado hacia su expareja, que al menos ahora lo mantiene en prisión preventiva.
Una nueva intervención se realizó esta tarde en la toma Nuevo Amanecer de Cerrillos. La delegación presidencial junto a la Municipalidad de Cerrillos y personal policial demolieron al menos 2 recintos que funcionaban de manera ilegal y que eran utilizados en fiestas clandestinas, comercio de alcohol y prostitución. Aunque no hubo detenidos en el operativo, desde la delegación informaron que ya se han realizado más de 30 intervenciones en el lugar y aseguraron que van a continuar los allanamientos dentro de esta toma. Se han hecho más de 30 intervenciones en esta toma, es la toma más compleja quizás de la región metropolitana, son cerca de 14.000 personas que viven en un lugar que ustedes saben fue un relleno sanitario, hubo un loteo irregular en el año 2020, lo que implica que es un problema mayor de características muy profundas y por lo tanto hemos insistido en varias intervenciones, sobre todo respecto a asociación ilícita y elementos irregulares que hay dentro de este lugar. Hoy día se están demoliendo 2 estructuras grandes que tenían la comisión de delito, había lugares donde se generaban algunas fiestas clandestinas y también comercio de alcohol, hay indicios de prostitución y por lo tanto estamos haciendo presencia del Estado acá. Acá nosotros tuvimos hace un mes y medio atrás a 3 personas acribilladas en situación calle. El año pasado tuvimos 2 muertos en el parque que está circundante. Hace 2 semanas atrás se encontró un muerto envuelto en nylon con una frazada. Y el viernes antes pasado tuvimos lamentablemente el fallecimiento de una mujer de 5 tiros en un enfrentamiento que hubo acá adentro en la toma. Es un trabajo en conjunto que se está haciendo con la delegación y la municipalidad hace varios meses atrás. Este es un trabajo de inteligencia que se ha hecho con la municipalidad, con la finalidad de determinar toda esta infraestructura que provocan incivilidades y llaman a la inseguridad, ¿no es cierto?, aquí al interior de la toma, ¿no es cierto?, que hasta este último tiempo ha estado bien mediática. El Ministerio de Salud le pidió la renuncia al Seremi de Arica y Parinacota por el polémico folleto con preguntas que causaron evidentemente malestar en la comunidad escolar de un colegio de la zona. Los padres aseguran que el cuestionario no está acorde a la edad de los niños que cursan 5º básico. María Luisa Carrión nos cuenta. Este es el polémico cuestionario que recibieron 41 alumnos de 5º básico del colegio Adolfo Beizaga Obando de Arica. Y estos son los relatos que escucharon algunas mamás cuando sus hijos llegaron a casa. Mis compañeros se empezaron a sentir mal, mis compañeras se tapaban los ojos, las otras se tapaban el oído, pero en mamá nosotros estábamos incómodos, no queríamos estar ahí. Mi compañero salió corriendo al baño, el otro pidió permiso y dijo que no estaba bien, que se iba a ir a la biblioteca. Y como yo me puse a dibujar, me retaron 2 veces. Me dijeron que tenía que poner atención, que mirar hacia adelante. ¿Qué pasó? El lunes los alumnos recibieron una charla sobre higiene y autocuidado, que a juicio de los apoderados no era acorde a la edad de los niños, quienes tienen entre 9 y 10 años. El material es muy bueno, los talleres de salud sexual y reproductiva son buenísimos desde la básica, pero siempre tienen que ser acorde al ciclo vital del niño. Es muy irresponsable de parte de las personas que realizaron este taller haber entregado el material. Yo creo que a cualquier adulto que te pregunten esto igual es un poco incómodo. Y si uno lo responde, lo va a responder ¿cierto? En un contexto de una atención de salud, en un lugar cerrado, bajo confidencialidad. Pero esto estuvo expuesto a los niños por un montón de horas hasta que llegaron a sus casas. El colegio respondió a los cuestionamientos a través de un comunicado en el que señaló que como establecimiento trabajan con el enfoque educativo regulado por políticas del Ministerio de Educación y de Salud. Sin embargo, no solo debe responder ahora a las familias, también a la Superintendencia de Educación, que el martes 19 recibió una denuncia y dio un plazo de 3 días que vencen este viernes para enviar los antecedentes solicitados. Como Secretaría Regional Ministerial de Educación de Arica y Parinacota, al momento de tomar conocimiento de los antecedentes, oficiamos de manera inmediata al sostenedor del colegio particular subvencionado y nos mantenemos en constante coordinación y comunicación con los incumbentes para definir los apoyos a seguir. Es muy importante recordarles a todos los padres y madres apoderados que tienen el derecho de ser informados respecto a temas académicos, a temas conductuales, a talleres o información que se realicen con sus alumnos en forma previa, que sean informados mediante un correo electrónico, mediante una circular,
mediante una reunión. Un punto no menor porque los padres se dicen no haber sido informados. El tema siguió escalando y llegó a la Fiscalía Regional de Arica. La Fiscalía ha iniciado de oficio una investigación respecto de los hechos acaecidos en un colegio de esta comunidad en base a una charla que habrían recibido alumnos de quinto básico de orientación sexual para verificar si hay o no antecedentes que deban ser pesquisados en el aspecto penal. En tanto, la autoridad sanitaria le solicitó la renuncia al Seremi de Salud de la zona, entidad de la que depende el equipo que realizó la polémica charla y entregó los cuestionados, folletos y preguntas. La información que entregó el Seremi se refiere a actividades que no están en la línea de lo que el Ministerio propone, ni de las actividades que están programadas por el Ministerio de realizar. Esta entrega de folletos a través de los niños para los padres nos parece una situación gravísima y se hicieron válidas las responsabilidades políticas al efecto. Situación gravísima para Salud y un caso crítico para la superintendencia que podría llegar incluso a fiscalizar al establecimiento. La Defensoría de la Niñez también ofició formalmente al recinto educacional. Queremos manifestar como Defensoría de la Niñez que la educación sexual es importante como un componente de la prevención de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, pero en ningún caso estas actividades u operativos que se derivan de estos planes deben implicar vulneraciones a sus derechos. Si bien la educación sexual es fundamental para la formación de las y los estudiantes, esta debe ser adecuada al contexto educativo y pertinente al ciclo vital que está atravesando cada estudiante. Sexualizar a la niñez no es educación sexual, es violencia. Y por cierto que es fundamental la participación de las familias en el proceso formativo de las y los estudiantes. Si bien es positivo que la ministra de Salud haya pedido la renuncia al Seremi de Salud de la región de Arica, nos parece que el Ministerio no tomó todos los resguardos para impedir que nuevamente ocurriera una vulneración a los derechos de los niños, tal como ya ocurrió en Talcahuano. El Ministerio de Salud informó además la suspensión de las actuaciones del Centro Comunitario Regional CRIPAC, involucrado en los hechos, la revisión de todo el material y la suspensión de la responsable del organismo que entregó estas preguntas. Siguen las repercusiones por la votación para la presidencia del Senado y continúan los roces entre oposición y oficialismo. Dentro de pocos días también se va a votar la presidencia de la Cámara de Diputadas y Diputados, en medio de la tensión que se vive en el Congreso. Daniela González reportó este tema. Se acabaron los aplausos para la nueva mesa del Senado, pero los coletazos del incumplimiento del acuerdo que debía poner a Pedro Araya en la testera aún siguen vigentes. El afectado incluso apuntó al oficialismo y a la directiva del PPD por su fallida postulación. Incluso fue más lejos en su análisis. Creo que el presidente Gabriel Boric dejó de ser el presidente que quería correr el cerco y se va a parecer cada día más al expresidente Elwin, que va a poder hacer las cosas en la medida de lo posible. Porque claramente ahí el día martes se develó en el Senado que la derecha hoy día tiene una nueva mayoría en el Senado. Paradojalmente, si uno guarda las proporciones, volvemos a lo que fue el año 90 cuando asume el presidente Elwin, donde había un Senado que era mayoritariamente de derecha y que bloqueó todas las reformas. Pedro Araya no es el único que cree que la conducción del PPD cometió errores en este proceso. Hay quienes estiman que el senador de Antofagasta no recibió un respaldo cerrado y que solo fue víctima de una operación con miras a las elecciones de octubre. Nadie duda a esta altura que se fraguó un pacto secreto entre Chile Vamos, la derecha y demócratas para tomarse la mesa de la testera. A eso pavimentó el camino la dilación que hubo en el PPD, que pudo haberse resuelto antes, pero ya había un acuerdo claramente refrendado. La verdad es que desde el gobierno impresiona que haya tanta crítica y poco autocrítica. Yo a veces me quedaba con la sensación de que incluso al parecer el senador Araya no era del gusto del gobierno. En el caso del PPD, literalmente hasta el día de la votación, y me atrevería a decir minutos antes, no había claridad si al final del día era la senadora Órdenes o el senador Araya. Ahora en el oficialismo preocupa el ritmo del trámite que tendrán las reformas que busca sacar adelante la moneda, y por eso observan con desconfianza lo que hará la derecha en el Senado con la presidencia de José García. Creo que su rol como presidente del Senado, un rol opositor, pero opositor constructivo, un rol leal, un rol abierto a buenas ideas,
y le hará muy bien al Senado y al país. Nosotros cuando concurrimos a conversar, a dialogar, a concordar acuerdos administrativos para la composición de las comisiones y para la mesa de este Senado, lo hacemos en función de empeñar nuestra palabra. No cumplir con esa palabra, por cierto que nos complica no solo a nosotros, no solo al Senado. Yo creo que le complica y es una muy mala señal al país. Una señal que puede repetirse en la Cámara de Diputadas y Diputados, porque si bien existe un acuerdo para que el PC ocupe esa presidencia, el ambiente está revuelto porque el PDG quiere hacer ver lo que ellos creen su mejor derecho a sentar a uno de los suyos al frente de la corporación. La derecha, recordemos que también incumplió su palabra en el Senado. Yo espero que, en definitiva, acá prime la naturaleza administrativa del acuerdo. No es un acuerdo político, es un acuerdo administrativo al que concurrieron de forma voluntaria las fuerzas de centro, la bancada del Partido Demócrata, quienes han comprometido de su puño y letra integrar una mesa que sea encabezada por el Partido Comunista. Lo que nosotros no queremos es al Partido Comunista de la Testera, no por un tema de las personas, sino que por el comportamiento que han tenido en sus votaciones en la sala. El no al Partido Comunista es unánime en la derecha. Ya lo hizo cuando debía asumir Carol Cariola. Ha bloqueado en 2 ocasiones su aspiración a ser presidenta de la Cámara. Y esta vez, en Chile Vamos, no descartan apoyar a Joana Pérez de Demócratas. Tiene todas las condiciones para poder ser presidenta de la Cámara de Diputados. Es una muy buena diputada que ha ejercido la presidencia de la Comisión de Gobierno y de otras comisiones, no solamente ahora, sino que también en su primer periodo como diputada. Así las cosas, si no se cumple el acuerdo en la Cámara de Diputadas y Diputados, el oficialismo arriesga quedarse sin ninguna presidencia en el Congreso en un año que para la administración de Boric resulta crucial para sacar adelante las reformas comprometidas. El Colegio Médico de la región de Antofagasta denunció un potencial riesgo para la ciudadanía de Tocopilla a raíz del anuncio de la quema anticipada de más de 90.000 toneladas de carbón por parte de 2 centrales termoeléctricas de la zona. Camila Guía reportó este tema y aquí nos cuenta. Diversas reacciones ha provocado en Tocopilla la autorización del Coordinador Eléctrico Nacional para la quema forzosa de 94.000 toneladas de carbón en las centrales Norgener 1 y 2 de la empresa AES Andes, para anticipar el cierre de la generadora en más de un año. Nos pareció gravísimo. Si bien es cierto, se han cerrado 4 termoeléctricas a carbón que casi ya no estaban funcionando, es una ciudad que todavía tiene plan de descontaminación. Ya de por sí la región de Antofagasta y particularmente las comunas de Tocopilla y Mejillones tienen un problema grave desde el ámbito ambiental, por la cantidad de termoeléctricas que hay en estas comunas y por el daño histórico y la contaminación histórica que han provocado. Esto significa, además, el incumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental en las unidades Norgener 1 y 2. Un precedente gravísimo que no podemos permitir que se plantee y, además, un beneficio económico para la empresa a costa, justamente, del medio ambiente. La Superintendencia de Medio Ambiente de Antofagasta asegura que la acción no registraría daño ambiental y que están fiscalizando las emisiones de la planta. No hay que olvidar que existe la norma de termoeléctrica. Ellos tienen un sistema en línea con la Superintendencia de sus emisiones y nosotros constantemente estamos revisando y chequeando que cumpla con las resoluciones de calificación ambiental y por supuesto con esta norma que les señalo y además con el plan de descontaminación de Tocopilla. El cierre anticipado de las centrales Norgener de AES es sin duda una buena noticia, pero hay que verlo en el contexto. AES sigue siendo la empresa con más termoeléctricas a carbón en el país y las centrales que están cerrándose, las 2 unidades, tienen casi ya 30 años de existencia. El llamado de alerta apunta también a las condiciones y calidad del aire en Tocopilla. Según información del Colmed de Antofagasta, esta zona, que ya había sido declarada saturada por la alta presencia de material particulado 10, tiene índices mayores de patologías comparado con zonas sin termoeléctricas a carbón en Chile. Es contradictoria con los fundamentos de protección de salud y medio ambiente que implican la descarbonización, con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad tanto por enfermedades respiratorias como cardiovasculares, para la protección de la población. Las probabilidades de morir son más de 20-25% que la media nacional. Los cánceres de tráquea, etcétera, son casi 200% más que la media nacional. Las enfermedades cardiovasculares, idem. Por lo tanto, claramente estamos
estamos tratando con una comunidad que ya tiene impactos acumulativos. Organizaciones ambientales interpusieron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones en Santiago, apuntando a los problemas de salud que puede generar en la población y en el derecho a un medio ambiente sano. Todo esto se enmarca en el Plan Nacional de Descarbonización, que busca tener una matriz eléctrica a carbono neutral a 2050. AESANDE solicitó a la Comisión Nacional de Energía adelantar el cierre de las termoeléctricas que estaban planificadas para el 31 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2024, es decir, apurar la quema de reservas de carbón de 20 meses en 45 días. Para lograr este objetivo debemos consumir el saldo del carbón en cancha y con esta salida evitaremos el consumo de 1.2 millones de toneladas en los próximos 2 años. Para ello, de acuerdo a la normativa vigente, se solicitó el despacho al coordinador de la forma más eficiente y que produce una menor alteración en la operación normal del sistema eléctrico nacional. Desde el Coordinador Eléctrico Nacional aseguran que la generación de energía renovable no se vería afectada ni reducida con la producción forzosa. Te puedo asegurar que cuando entra una central que es forzada a operar, eso desplaza generación que de otra forma habría estado presente y que probablemente en parte sea generación renovable, no convencional. Un anuncio que mantendrá a la comuna en alerta frente a la quema programada a fines de marzo. Como siempre, toda la información pueden profundizarla en cnnchile.com. Revisamos ahora, se confirman 3 casos de dengue en Rapa Nui. El Ministerio de Salud adoptó medidas de aislamiento y seguimiento a los pacientes. Se han implementado diversas medidas preventivas para contener la propagación de este virus. Entre ellas, se reforzaron la vigilancia de las consultas médicas de urgencia, se aislaron a los casos confirmados y además se intensificó el control del mosquito vector. Todo esto confirmado entonces por el Ministerio de Salud, con todos este tipo de medidas preventivas en las cuales participan la red asistencial, control vectorial, vigilancia epidemiológica a nivel local, provincial, regional y nacional. Lista junto a Isel Guerra para revisar todas las informaciones internacionales. Seguimos con los zapatos cambiados porque este es el Día Internacional del Síndrome de Down. Isel, buenas noches. Buenas noches, Mónica. ¿Cómo estás? Vamos a comenzar esta revisión internacional hablando de Carles Puigdemont, que durante esta jornada ha anunciado que va a participar de las elecciones de Cataluña y que se van a celebrar el próximo 12 de mayo. Hay que tener en cuenta que Carles Puigdemont es la figura principal, ¿no?, del proceso con el 2017, donde se llevó a cabo este referéndum independentista y que España calificó de ilegal, huido, ¿no?, de la justicia española. De hecho, todavía pesan órdenes de búsqueda y captura en su contra, y esa es la razón por la que evidentemente no ha regresado a España durante todos estos años, pero aún así es que ha anunciado su presentación, ¿no?, a estas elecciones que por lo demás han sido adelantadas, aunque claro, si bien pesa en su contra estas órdenes de captura y de búsqueda, de todas formas no está inhabilitado para poder participar de estos comicios, primero porque no está condenado, segundo porque no está procesado por el delito de terrorismo, y es así como durante esta jornada desde Francia hacía este anuncio con su participación. Allí hay que tener en cuenta además que anunciaba que va a participar de estas elecciones, no así las del Parlamento Europeo que están previstas para junio de este año, y claro, todo esto en medio, Mónica, de lo que ha sido la ley de amnistía, ¿no?, que de hecho hay quienes señalan que básicamente ese acuerdo, ¿no?, y que hemos analizado también en profundidad en otras oportunidades, se gestó básicamente para permitir el regreso de Puigdemont a España y así poder participar de estas elecciones, y allí también se abre todo un campo de posibilidades, ¿no?, porque las elecciones van a ser el 12 de mayo y es justamente para esa fecha que está previsto se lleve a cabo el debate en el Senado, porque lo veíamos hace algunos días atrás, se había aprobado en la Cámara de Diputados, falta, por cierto, ¿no?, el debate que se lleva en el Senado, y hay quienes se aventuran a ver o establecer cómo podría ser esta campaña entonces sin él en el país, ¿no? Y hay quienes señalan que va a hacer la campaña desde la distancia, hay quienes han augurado incluso que podría de ganar llegar a España, arriesgarse a que pueda ser detenido, pero confiando en que la ley de amnistía pueda ser aprobada en su momento, y con eso él libre de polvo y paja. Acá tuvimos un candidato presidencial en Chile que hizo
campaña a distancia. Sí, eso es básicamente aquí lo que se está planteando y que va a ser el caso de Carles Puigdemont con estas elecciones que por lo demás fueron adelantadas, y hay quienes incluso señalaban que se arriesgaría incluso a ir hasta España confiando en que para el momento en el que sea aprobada él efectivamente pueda ser borrado básicamente los cargos y todos los procesos que hay en su contra. Hay quienes auguran también en que las fechas son muy cercanas, no hay mucho margen de maniobra para Puigdemont. Por ejemplo, hay quienes planteaban incluso que ya nos ponemos en el supuesto de que gana, ¿no?, estas elecciones, que se aprueba, pero ahí confiando en que, por ejemplo, la investidura sea mucho después de la aprobación de esta ley. Pero ojo ahí también, porque en el Senado podría no terminar todo, es decir, esto podría revisarse ya judicialmente, no solo en tribunales españoles, sino incluso en tribunales europeos. Por eso también hay tantas incógnitas sobre lo que podríamos esperar y los de esta efectos situación políticos además para el gobierno de Pedro Sánchez. Sí, exactamente. ¿A dónde nos vamos? Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Cuba, porque durante el fin de semana se registraron manifestaciones en varios puntos de la isla, sobre todo en Santiago de Cuba, ¿no? Es la segunda ciudad más grande del país donde se registraban. Está en el extremo oeste, antes de Guantánamo, digamos. Sí, exactamente. La base de Guantánamo, pero para ese lado, digamos, está de la isla Santiago de Cuba. Sí, y ahí es donde, sobre todo durante el fin de semana, se registraron manifestaciones que, si bien han comenzado a menguar en estos últimos días, lo cierto, Mónica, es que la situación allí sigue siendo sumamente compleja. Estamos hablando de años, ¿no?, de una crisis que se ha agudizado, sobre todo más en estos últimos meses, con apagones que se extienden por 15 horas, 18 horas al día, con además la falta de suministros, sobre todo de alimentos, y con la preocupación adicional que significa, ¿no?, la entrada en el verano, justamente por esos dos factores. Todos los detalles, Mónica, los vamos a revisar en el informe que preparó Gabriel Palma. Era la consigna que se repetía por las calles de varias ciudades de Cuba: libertad, gritos desesperados de sus ciudadanos atrapados en una crisis generalizada entre apagones constantes y la falta de alimentos. Hay malestar, el pueblo está irritado, yo estoy irritada, los mosquitos, uno no puede dormir bien, porque cuando va a venir la corriente, ya uno no le espera, al menos yo ya no le espero. ¿Tú te imaginas a las 2 de la mañana un apagón, ese muchacho, a sudar? Y a esa hora le pica aquí, le pica allá, y a esa hora le vuelve a dar hambre, y es una jodedera. Por la mañana hay países para la escuela, van sin deseo. No, 100.000 años de conocimiento que llegan a la escuela. Eso es primitivo, vivir sin corriente es algo primitivo. Y es que la realidad de las calles cubanas es evidente. La gente dice que no solo lucha por su libertad, sino que por cosas aún más básicas y a la vez imprescindibles. Recursos que hace varios meses escasean en toda la isla y que despertaron las manifestaciones desde el fin de semana en sitios como Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla. Según las estimaciones realizadas por las propias entidades estatales en Cuba, la falta de suministro eléctrico estaría afectando a más de 1/3 de los habitantes de la isla. Una situación crítica en muchos sentidos y que se ha agudizado en los últimos días, con apagones que dejan a algunos sectores sin energía por hasta 13 horas o el desabastecimiento de las tiendas de abarrotes, obligando a los cubanos a reorganizar su vida completa en torno a estas carencias. Imagínate que tienes que cambiar la rutina de que todo el tiempo, si tuviera fluido eléctrico, es más cómodo, pero al ya tener un horario programado de apagón, tienes que cambiar la dinámica de la vida, porque, como te decía, si sabes que se va a ir a las 7, tienes que cocinar antes de las 7. Y lejos de entregar soluciones, las explicaciones de las autoridades solo agotan la paciencia de los cubanos. Porque estamos en una situación energética ahora y una crisis, ya llevamos un tiempito, pero hay países que tienen instrumentado que no dan electricidad el año entero y no le dan electricidad al país entero. Muy pocos países del mundo tienen el nivel de electrificación que tiene Cuba. Ya no estamos ignorantes, ya estamos claros. Entonces, no nos oculten más las cosas, vamos a hacer las cosas como deben de ser. Una crisis que tiene como base el déficit financiero de la nación y en cierta medida las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra Cuba han afectado significativamente la estabilidad del país. Sin embargo, los expertos aseguran que los intentos de la política monetaria interna impulsados por el gobierno cubano no han sido eficientes para obtener resultados. Lo que ha venido sucediendo es una depreciación significativa del peso cubano, que es probable que se mantenga, hasta tanto el gobierno no plantea un programa de reformas creíbles, y esta depreciación
continuada del peso cubano, pues refleja no solo los desequilibrios internos y externos de la economía, sino la falta de confianza en las políticas económicas que ha anunciado el gobierno cubano. Una situación que inevitablemente recuerda a las movilizaciones de julio del 2021, las más grandes desde la Revolución Cubana, cuando en plena pandemia miles de cubanos exigieron medidas para solucionar los mismos problemas que ahora aquejan a la población. Tenemos que hacer un análisis crítico de nuestros problemas para poder actuar, para poder superar. Una realidad que golpea nuevamente a la aislada nación, y los que pagan el precio son los propios cubanos, quienes han visto cómo 450.000 compatriotas han decidido ir hacia Estados Unidos solo en el último año. Bueno, ahí en el informe de Gabriel Palma, Mónica, estábamos revisando lo que ha vivido la isla en estas últimas jornadas con esta crisis, ¿no? Que se ha profundizado aún más en estos últimos días. Ha logrado resistir la dictadura cubana al paso de Fidel Castro, de Raúl Castro, ahora de Díaz-Canel. Es cierto, les afecta también el bloqueo. Yo creo que el bloqueo es condenable. Y incluso creo que le da un buen argumento a la dictadura para aunar frente a este enemigo externo que es Estados Unidos, pero sigue siendo dictadura y tampoco creo que sea a nivel de principio justificable una dictadura. No creo, estoy segura, no es justificable una dictadura. Y cuando se dice no, es que existe este sistema especial, así lo dicen con eufemismos, porque hay un bloqueo. Claro. ¿Hasta qué punto se puede utilizar el argumento? Ningún punto, no resiste análisis. Exactamente. Dictadura es dictadura. Mónica, vamos a cambiar de tema. Atención con las siguientes imágenes que llegan desde Estados Unidos en la frontera sur con México. Esto ocurrió durante esta tarde cuando cientos de migrantes que se han apostado sobre todo en la frontera en estos últimos tiempos comenzaron a derribar lo que ustedes están viendo allí en las imágenes. Una alambrada, ¿no?, de púas utilizando cartones, ropas para poder cruzar al otro lado, pero y como pueden ver ustedes también en el registro había otra valla. Posteriormente es allí donde se concentra finalmente este episodio que se registra durante esta jornada y que deja justamente a todos esos participantes detenidos, según han señalado aquí las autoridades norteamericanas, en un hecho que se registraba en El Paso, Texas, un estado que por lo demás hemos estado revisando en esta última semana a raíz de la decisión que adoptaba la Corte Suprema de permitir una ley sumamente controvertida porque en una de sus bases fundamentales permite detener a cualquier persona que ingrese sin los documentos requeridos, incluso aunque sea sospechoso, y eso también entró en otro ámbito, ¿no?, de apelaciones en el quinto circuito. Por eso esa ley, esa normativa en rigor está pendiente allí de cómo se vaya a resolver. Pero sin embargo, Mónica, esto grafica, ¿no?, lo que ha vivido Estados Unidos y México en estos últimos años con la situación en la frontera sumamente compleja. Uno de los temas principales, han señalado aquí los votantes, es sin duda el manejo que ha tenido Joe Biden justamente de esta crisis. Hay encuestas que señalan que este es uno de los temas principales que van a considerar los votantes en las elecciones de este año, y con el presidente de Estados Unidos, también con el exmandatario Donald Trump, que han visitado la frontera, sobre todo en medio de esta campaña electoral. Es uno de los temas principales, aseguran aquí los votantes. Sí, pues es uno de los temas, y es uno de los temas que también llevó a la impopularidad a Kamala Harris, la vicepresidenta, cuando la pusieron a cargo de aquello, y donde hay posiciones distintas, pero en la práctica también a veces coincidentes entre demócratas y republicanos. De hecho, de los récords de expulsión los tiene Barack Obama, aunque a veces parece increíble de pensar, pero sí, los tenía cuando se comparaba con... 150 expositores serán los encargados de darle vida a la Feria Chaco, uno de los eventos más importantes de la difusión del arte visual en Chile y Latinoamérica. ¿En qué consiste esta cita? Francisca Verdejo nos va a contar muchísimo más. ¿Qué es el arte contemporáneo para ti? Es esa la pregunta que busca responder en una nueva edición la Feria Chaco. Ojalá que toda la gente pueda venir a Chaco este fin de semana, porque es un espacio que hemos estado apostando junto con la feria, que está aquí hoy conmigo, y junto a GAM, para apoyar las artes visuales de Chile y también reconocer el gran trabajo que están desarrollando los artistas también a nivel regional. Estamos preocupados de recuperar la ciudad para las personas. Eso significa no solamente hacer inversiones físicas, recuperar el patrimonio, limpiar nuestras paredes.
también significa apoyar iniciativas como esta Feria de Arte Contemporáneo. Es una de las ferias artísticas más importantes del país. Tras ser postergada en 2023, este fin de semana será el epicentro de un centenar de obras de más de 10 países. Este trabajo no se hace sin las galerías, no se hace sin los artistas. Este proyecto ha tenido como mucha épica en su búsqueda de lugar, en su búsqueda de justamente sobrevivir. Ya a mi espalda pueden ver El Cuarto Mundo, una obra del reconocido artista chileno Carlos Ortúzar, que es la pieza central de Chaco. Esta feria donde se presentarán más de 150 expositores, tanto chilenos como internacionales, a mostrar su arte. Valoramos profundamente este espacio que se ha abierto al desarrollo de las artes visuales en Chile, un espacio de difusión, de internacionalización, de posicionamiento de artistas, de curadores, de galeristas, entre tantos otros importantes agentes del sector. Acá en Chaco, como en todas estas ocasiones similares que pueden ser ferias de arte o bienales, el arte crea siempre puentes y no barreras. Cuadros, esculturas, alfarería y mucho más son algunas de las obras presentes en la feria. Trabajos que exploran desde la identidad nacional, el contexto global hasta la naturaleza. Además, y de forma gratuita, estará disponible Chaco Conversa, donde se darán conversatorios en la plaza central del GAM. He tenido experiencia mostrando mi arte en Europa y en Estados Unidos, pero nunca había podido mostrar mi arte en el Cono Sur, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Brasil, ni en Bogotá siquiera. Es una muy buena instancia para las personas que sienten nuevo interés por el arte, para conocer la creación nacional e internacional. Van a encontrar un lugar donde nosotros los vamos a atender muy bien, digamos, y les vamos a explicar las obras. También hay una especie de mediación, entonces no es solamente observar, sino que también adentrarse, digamos, en las historias que cada artista está contando. La feria estará disponible hasta el domingo 23 de marzo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, desde las 12 del día hasta las 9 de la noche, con una entrada que tiene un valor de 10.000 pesos que se puede obtener en el sitio web de Chaco. Un encuentro con la cultura de Chile y el mundo. Ya, termina CNN Prime, viene CNN Tiempo y luego CNN Íntimo con doña Matilde Burgos y después Última Mirada, por supuesto. Así que quedan en estupenda compañía. Jueves 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.